Soy Carmen, tengo 29 años, y hasta hace 3 meses era solo una enfermera trabajando turnos nocturnos en un hospital público de Madrid. Vivía en un pequeño estudio que apenas podía pagar con mi salario. Mis padres murieron cuando yo tenía 12 años, y fue mi madrina, Teresa, quien me crió como si fuera su propia hija. Teresa no tenía hijos biológicos, pero tenía un corazón enorme. Mientras mis hermanos mayores, Carlos y Miguel, fueron a vivir con nuestros tíos después del accidente, ella me eligió a mí. Carmen necesita estabilidad, decía siempre, y yo necesito a alguien que me haga sentir útil. Pero antes de continuar, dime, ¿alguna vez alguien ha cambiado completamente tu vida cuando más lo necesitabas? Dale me gusta y suscríbete si quieres escuchar más historias sobre cómo el dinero puede revelar la verdadera naturaleza de las personas. Recuerdo vívidamente el día que mis padres murieron. Era un sábado lluvioso de octubre, cuando un camión perdió el control en la autopista. A4, en el conductor se había quedado dormido después de trabajar turnos dobles durante una semana. Mis padres, Ana y Roberto, volvían de una conferencia médica en Valencia, donde habían presentado su investigación sobre nuevos tratamientos para el cáncer infantil. Ambos eran oncólogos pediátricos en el Hospital La Paz, dedicados a salvar las vidas de niños que luchaban contra una enfermedad que ni siquiera podían entender completamente. Esa dedicación, esa pasión por ayudar a otros, era algo que heredé de ellos, aunque no me diera cuenta hasta años después. ¿Te has preguntado alguna vez cómo un momento puede cambiar todo para siempre? Carlos tenía 23 años, entonces Miguel 21, y yo solo 12. Éramos 3 huérfanos de la noche a la mañana, tratando de entender por qué nuestro mundo se había desmoronado. Los días siguientes fueron un torbellino de lágrimas, abrazos de familiares que apenas conocíamos, y decisiones que cambiarían nuestras vidas para siempre. Teresa era la mejor amiga de mi madre desde la universidad. Habían estudiado juntas la carrera de medicina, aunque Teresa había cambiado a contabilidad después del segundo año. No tengo el estómago para ver sangre, solía bromear, pero sí tengo talento para los números. Qué profético resultaría ser ese comentario. Cuando llegó el momento de decidir quién se haría cargo de nosotros, la división fue natural, pero dolorosa. Mis tíos Paco y Rosa tenían una casa grande en las afueras de Madrid, espacio suficiente para 2 adolescentes rebeldes como Carlos y Miguel. Pero yo era diferente. Era más joven, más vulnerable, y Teresa lo sabía. Carmen se viene conmigo, anunció un martes por la tarde mientras toda la familia discutía en la sala de nuestros padres, rodeados de cajas de cartón y recuerdos empacados. Una niña de 12 años necesita estabilidad emocional, no solo espacio físico. ¿Has visto alguna vez cómo una decisión aparentemente simple puede moldear toda una vida? Los primeros meses fueron los más difíciles. El apartamento de Teresa era pequeño pero acogedor, con solo 2 dormitorios. Me dio el más grande, con vista al pequeño parque donde los niños del vecindario jugaban al fútbol hasta que oscurecía. Ella se quedó con el cuarto más pequeño, pero nunca se quejó. Teresa trabajaba como contadora en una empresa mediana del centro de Madrid, pero tenía un don especial que no descubriría hasta años después, una habilidad casi sobrenatural para las inversiones. Durante los años 80, Y90, cuando todo el mundo pensaba que invertir en bolsa era cosa de millonarios, ella compraba acciones con cada euro que sobraba. El dinero que no se mueve se muere, me decía mientras revisaba sus carteras por las noches. Después de ayudarme con los deberes de matemáticas en la mesa del comedor, hay que hacerlo trabajar, Carmen. Pero siempre con inteligencia, nunca con codicia. Por las tardes, después del colegio, yo llegaba a un apartamento que olía a comida casera y a los libros viejos que Teresa coleccionaba. Había transformado un rincón de la sala en mi espacio de estudio, con un escritorio pequeño donde podía hacer los deberes mientras ella preparaba la cena. ¿Recuerdas cómo era llegar a casa sabiendo que alguien te esperaba con amor incondicional? Los fines de semana eran sagrados. Íbamos al mercado de San Miguel a comprar ingredientes frescos para preparar la paella que me había enseñado a hacer mi madre. Teresa me enseñó que cocinar no era solo sobre nutrir el cuerpo, sino sobre crear momentos de conexión. Cada domingo invitaba a vecinos solitarios, compañeros de trabajo sin familia o estudiantes universitarios que vivían lejos de sus padres. Una mesa siempre tiene espacio para uno más,
decía, añadiendo otra silla al comedor. Y el corazón también. Mis hermanos, mientras tanto, crecían en la casa más grande de nuestros tíos en Pozuelo de Alarcón. Carlos, siempre el más ambicioso, se había obsesionado con hacer dinero fácil desde los 16 años. Vendía chicles en el instituto, luego organizaba fiestas clandestinas cobrando entrada. Después, se metió en el negocio de revender entradas de conciertos con márgenes obscenos. Miguel era diferente y más soñador, pero igualmente desconectado de la realidad del trabajo duro. Saltaba de idea en idea. Primero quería ser músico de rock, luego diseñador de videojuegos, después influencer de redes sociales, antes de que ese término existiera realmente. Nuestros tíos, buenos pero ocupados con sus propios 3 hijos, no tenían la energía emocional para guiar a 2 adolescentes traumatizados. ¿Has notado cómo el mismo evento traumático puede moldear a las personas de formas completamente diferentes? Durante mis años de instituto, Teresa se convirtió en mucho más que una tutora legal. Era mi confidente, mi guía, mi puerto seguro en las tormentas típicas de la adolescencia. Cuando tuve mi primer desamor a los 16, fue ella quien me trajo helado de chocolate y me enseñó que el dolor del corazón roto era temporal. Pero las lecciones que aprendíamos sobre nosotros mismos eran permanentes. Cuando decidí estudiar enfermería en lugar de medicina como mis padres, fue Teresa quien me apoyó sin reservas. Tus padres salvaban vidas en el quirófano, me dijo, pero tú las salvarás en las salas, en los pasillos, en los momentos cuando los pacientes más necesiten compasión humana. Es igual de noble, cariño. Mis hermanos aparecían esporádicamente en mi vida durante estos años. Carlos, ya trabajando como vendedor de coches de segunda mano, siempre llegaba con historias exageradas sobre sus grandes ventas y planes grandiosos para abrir su propio concesionario. Miguel, saltando de trabajo en trabajo, siempre tenía un nuevo plan para hacerse millonario rápidamente. Lo que más me dolía era cómo trataban a Teresa. La veían como una figura secundaria en nuestras vidas, alguien que había adoptado a la hermana pequeña por obligación familiar. Nunca preguntaban cómo estaba ella, qué necesitaba, o simplemente cómo había sido su día. Sus visitas eran transaccionales. Llegaban cuando necesitaban algo. Se iban cuando lo conseguían. ¿Has tenido familiares que solo aparecían en tu vida cuando querían algo? Teresa nunca se quejó, pero yo notaba cómo su sonrisa se tensaba cuando Carlos llamaba pidiendo dinero prestado para una inversión segura, o cuando Miguel aparecía con una nueva novia presentándola como mi futura esposa rica con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Durante mi último año de universidad, Teresa comenzó a actuar de manera extraña. Empezó a insistir en que aprendiera sobre finanzas básicas, sobre cómo funcionaban las inversiones, sobre la importancia de tener múltiples fuentes de ingresos. Al principio, pensé que simplemente quería que fuera más independiente económicamente. Carmen, me dijo una noche mientras revisaba unos documentos en su escritorio. Hay cosas en esta vida que no podemos controlar, pero sí podemos controlar cómo nos preparamos para ellas. No entendí entonces lo que realmente me estaba diciendo. Teresa, sin que yo lo supiera, había estado luchando contra una enfermedad cardíaca silenciosa durante meses. Sus visitas al médico, que yo había interpretado como chequeos rutinarios, eran en realidad consultas con especialistas que le habían dado un pronóstico reservado. ¿Has tenido a alguien que te preparaba para su ausencia sin que tú lo supieras? Durante mis años de universidad en la Complutense, Teresa pagó toda mi educación sin que yo supiera el verdadero costo hasta después. Trabajaba horas extra, vendía algunas acciones cuando era necesario, pero nunca me lo dijo directamente. Cada vez que intentaba conseguir un trabajo de medio tiempo para ayudar con los gastos, ella me desanimaba suavemente. La educación es la única herencia que nadie te puede quitar, repetía. Tu trabajo ahora es estudiar. Mi trabajo es asegurarme de que puedas hacerlo sin preocupaciones. Vivíamos modestamente, pero nunca me faltó nada importante. Ropa de segunda mano que Teresa arreglaba con sus habilidades de costura para que pareciera nueva. Vacaciones económicas en pequeños pueblos de la sierra madrileña en lugar de destinos exóticos.
cenas caseras en lugar de restaurantes caros. Pero había lujos emocionales que eran invaluables. Desayunos compartidos antes de que yo fuera a la universidad y ella al trabajo. Largas conversaciones nocturnas sobre mis sueños, mis miedos, mis planes para el futuro. Su presencia incondicional en cada graduación, cada ceremonia pequeña, cada momento significativo de mi vida adulta temprana. Cuando me gradué como enfermera, la ceremonia fue pequeña, pero significativa. Teresa llegó 1 hora temprano para conseguir el mejor asiento, llevando un ramo de flores que probablemente había costado más de lo que podía permitirse. Mis hermanos aparecieron justo antes de que comenzara la ceremonia. Carlos llegó en un BMW que después descubrí que había alquilado para la ocasión, hablando por teléfono sobre una gran venta que estaba cerrando. Miguel vino con una nueva novia, una modelo aspirante que pasó toda la ceremonia tomándose selfies y hablando sobre su próximo casting. ¿Has tenido momentos importantes donde notaste quién realmente se preocupaba por ti? Después de la ceremonia, mientras tomábamos café en una cafetería cercana, la conversación inevitablemente se dirigió hacia las finanzas familiares. Carlos, con su arrogancia característica, comenzó a dar consejos no solicitados sobre cómo Teresa debería hacer crecer su dinero invirtiendo en el negocio de coches usados. Tía Teresa, dijo, usando el título familiar que raramente empleaba, estás desperdiciando oportunidades. Yo podría duplicar tus ahorros en 6 meses si me dejaras manejar tus inversiones. Miguel, no queriendo quedarse atrás, comenzó a promocionar su última idea en una aplicación móvil para conectar a personas que querían vender objetos usados con compradores potenciales. Es como eBay, pero mejor, explicaba con entusiasmo. Solo necesito 50,000 euros para el desarrollo inicial. Teresa los escuchó con su paciencia característica, pero yo pude ver la tensión en su mandíbula. Cuando finalmente hablaron de números específicos, de cuánto dinero creían que ella tenía ahorrado, sus estimaciones estaban tan lejos de la realidad que casi me reí. Teresa vive muy modestamente, pensaban, así que probablemente tenga unos 100,000 euros ahorrados, después de toda una vida de trabajo. No tenían ni idea de que la mujer que compraba pan del día anterior, para ahorrar unos céntimos, había estado construyendo sistemáticamente un imperio financiero durante décadas. Esa noche, después de que mis hermanos se fueran a sus respectivas vidas, Teresa y yo caminamos por el parque cerca de su apartamento. Era una de esas noches madrileñas perfectas de primavera, cuando el aire está fresco pero no frío, y la ciudad parece pausar para respirar. Carmen, me dijo, deteniéndose bajo una farola, quiero que sepas que estoy orgullosa de la mujer en que te has convertido. Tus padres también lo estarían. Había algo en su tono, una finalidad que no había escuchado antes. Ahora entiendo que era su forma de decir adiós, aunque ninguna de las dos lo supiera entonces. ¿Has tenido conversaciones que solo entendiste completamente en retrospectiva? Conseguí trabajo como enfermera en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, en el turno de noche del pabellón de oncología pediátrica. Era trabajo emocional y físicamente agotador, pero me daba un propósito que nunca había sentido antes. Cada niño que cuidaba me recordaba por qué mis padres habían elegido dedicar sus vidas a la medicina. Mi salario era modesto, apenas suficiente para cubrir mis gastos básicos, pero encontraba alegría en placeres simples a libros de segunda mano de las librerías del barrio de las Letras, caminatas dominicales por el Retiro, tardes de voluntariado en un refugio de animales abandonados en Getafe. Teresa respetaba mi estilo de vida independiente, aunque ocasionalmente me sorprendía con regalos prácticos a neumáticos nuevos para el invierno cuando los míos estaban gastados. Un abrigo de calidad cuando el mío se rompió. Un juego de ollas buenas cuando se enteró de que estaba cocinando con utensilios baratos que se pegaban. No es caridad, insistía cuando trataba de rechazar estos regalos. Es amor práctico, Anne, hay una diferencia. Mantuvimos nuestra tradición de cenas dominicales semanales. Cada domingo, sin falta, yo llegaba a su apartamento a las 2 de la tarde con ingredientes frescos del mercado. Cocinábamos juntas, compartíamos historias de la semana y después nos sentábamos en su pequeño balcón a tomar té
y planear la semana siguiente. Estas cenas se convirtieron en el ancla de mi semana, el momento donde podía descargar las emociones difíciles del hospital, celebrar las pequeñas victorias y simplemente ser yo misma sin máscaras profesionales. ¿Tienes algún ritual semanal que te conecte con las personas que más amas? Durante este tiempo, mis hermanos continuaron con sus vidas separadas, pero paralelas de frustración financiera disfrazada de ambición. Carlos había logrado comprar una pequeña participación en un concesionario de coches usados, pero constantemente luchaba con problemas de flujo de efectivo. Sus grandes ventas eran a menudo exageraciones de transacciones menores, y sus planes para expandir el negocio requerían capital que no tenía. Miguel había pasado por al menos 8 trabajos diferentes en los últimos 3 años: mesero, vendedor de seguros, representante de marketing multinivel, conductor de Uber, diseñador gráfico freelance, organizador de eventos, consultor de redes sociales y su más reciente aventura como coach de vida sin ninguna certificación formal. Cada nuevo trabajo venía acompañado de promesas grandiosas sobre cómo esta vez iba a ser diferente. Como finalmente había encontrado su verdadera pasión, inevitablemente, después de unos meses, aparecía algún conflicto con su jefe, alguna injusticia del sistema, o simplemente perdía interés cuando se daba cuenta de que el éxito requería trabajo constante y paciencia. Sus visitas a Teresa se volvieron más frecuentes, pero también más transparentemente transaccionales. Carlos aparecía cuando tenía problemas con el alquiler de su oficina. Miguel, cuando su último proyecto había fracasado y necesitaba dinero para reinventarse una vez más. Yo empecé a notar un patrón: llegaban con regalos baratos pero vistosos, flores de gasolinera, vino de supermercado, chocolates en Afford. Pasaban exactamente el tiempo suficiente para hacer sus solicitudes de dinero, y se iban prometiendo visitarnos más a menudo, sabiendo que no lo harían hasta que necesitaran algo otra vez. ¿Has visto cómo algunas personas convierten el amor familiar en una transacción comercial? Lo que más me molestaba era cómo ignoraban completamente los intereses y la vida de Teresa. Nunca preguntaban sobre su trabajo, sus aficiones, su salud o simplemente cómo se sentía. La conversación siempre giraba alrededor de sus propios problemas, sus necesidades, sus planes fallidos y nuevas ideas grandiosas. Teresa, con su paciencia infinita, los escuchaba sin juzgar, ofrecía consejos que rara vez seguían y frecuentemente terminaba prestándoles dinero que ambos sabíamos que nunca devolverían. Yo comencé a llevar un registro mental de estas inversiones en mis hermanos a 3.000 euros. Para el depósito del concesionario de Carlos, 1.500 euros para el curso de coaching de Miguel, 800 euros para reparar el coche de Carlos, 2.200 euros para el capital initial de la aplicación móvil de Miguel que nunca se desarrolló. ¿Por qué sigues prestándoles dinero?, le pregunté una noche después de que Miguel se hubiera ido con otros. 1.000 euros para invertir en criptomonedas con un amigo que había conocido en un bar. Teresa suspiró, mirando por la ventana hacia el parque donde las luces nocturnas creaban sombras danzantes. Porque son familia, Carmen. Porque perdieron a sus padres igual que tú. Porque tal vez, solo tal vez, algún día entiendan que el dinero no puede comprar lo que realmente necesitan. ¿Y qué necesitan realmente?, pregunté, aunque creo que ya conocía la respuesta. Propósito, respondió simplemente en conexión genuina, la satisfacción de construir algo con sus propias manos, en lugar de buscarlo en esquemas para hacerse rico rápidamente. ¿Conoces a alguien que confunde tener dinero con tener propósito en la vida? A medida que pasaban los meses, noté cambios sutiles en Teresa. Se cansaba más fácilmente después del trabajo. A veces tenía que sentarse y descansar después de subir las escaleras a su apartamento en el 3er piso. Sus revisiones médicas, que antes eran anuales, se volvieron más frecuentes. Cuando le preguntaba directamente sobre su salud, siempre minimizaba cualquier síntoma. Solo estoy envejeciendo, cariño. Es normal, pero yo era enfermera. Había aprendido a leer las señales que los pacientes prefieren ocultar. Su color de piel ligeramente grisáceo, la forma en que tocaba inconscientemente su pecho cuando pensaba que no la miraba, la fatiga que no mejoraba con el descanso. Un jueves por la noche en febrero,
Después de un turno particularmente difícil en el hospital donde habíamos perdido a un niño de 8 años por leucemia, llegué al apartamento de Teresa para encontrarla sentada en su escritorio, rodeada de documentos legales. «Teresa», dije, dejando mi bolso en la entrada. «¿Qué es todo esto?» Ella levantó la vista, y por primera vez vi algo en sus ojos que me asustó en una claridad fría, como si hubiera tomado decisiones difíciles y estuviera en paz con las consecuencias. Solo organizando algunos papeles. «Cariño, nunca es demasiado pronto para tener todo en orden». Me acerqué al escritorio y vi documentos del banco, papeles de inversiones, certificados de acciones y lo que parecía ser un testamento. «Teresa, me estás asustando. ¿Qué está pasando?» Ella cerró suavemente la carpeta y me tomó de las manos. «Carmen, ¿recuerdas cuando te dije que hay cosas en la vida que no podemos controlar, pero sí podemos controlar cómo nos preparamos para ellas?» Asentí, mi corazón comenzando a latir más rápido. «Bueno, he estado preparándome para cualquier cosa que pueda pasar. Y quiero que sepas que, pase lo que pase, tú vas a estar bien. ¿Has tenido a alguien preparándote para su partida sin decírtelo directamente?» Esa noche insistí en quedarme a dormir en el apartamento, usando la excusa de que era más fácil llegar al trabajo desde allí por la mañana. En realidad, algo en el comportamiento de Teresa había activado mis instintos de enfermera. Había visto demasiados pacientes que sabían que su tiempo se acababa, que tenían esa misma claridad serena sobre asuntos pendientes. Durante las siguientes semanas, Teresa parecía tener más energía, como si haber organizado sus asuntos le hubiera dado una segunda vida. Cocinamos juntas más frecuentemente. Tuvimos largas conversaciones sobre memorias de mis padres, y ella comenzó a contarme historias de su juventud que nunca había compartido antes. Me habló de sus primeros trabajos como contadora Junio R, cuando los ordenadores eran raros, y todos los cálculos se hacían a mano. Me contó sobre sus primeras inversiones tímidas en acciones de Telefónica y Repsol, cuando invertir era considerado cosa de hombres ricos. Me explicó cómo había aprendido, error tras error, a leer los mercados financieros como si fueran libros abiertos. El secreto, me dijo una noche mientras revisaba sus portafolios de inversión, nunca fue ser la más inteligente o la más rápida, fue ser la más paciente y la más disciplinada. Cada mes, sin falta, invertía el 40% de mi salario, en los buenos tiempos y en los malos, durante las recesiones y durante los auges. La consistencia vence al talento. Era la primera vez que hablaba tan abiertamente sobre dinero conmigo, y comencé a entender que estas no eran conversaciones casuales. Me estaba enseñando, preparándome para algo que ninguna de las dos quería reconocer directamente. ¿Has tenido lecciones disfrazadas como conversaciones casuales que resultaron ser las más importantes de tu vida? El último fin de semana de febrero fue extraordinario por su normalidad perfecta. Fuimos al mercado de San Miguel como siempre. Compramos ingredientes para hacer paella como siempre. Invitamos a la señora García del apartamento de al lado como siempre. Todo era exactamente como había sido durante los últimos 17 años, excepto por una intensidad subyacente, como si Teresa estuviera saboreando cada momento. El domingo por la noche, después de lavar los platos juntas, nos sentamos en su pequeño balcón a tomar té de manzanilla. Madrid se extendía ante nosotras, un mar de luces que parpadeaban como estrellas terrestres. Era una de esas noches donde la ciudad parecía susurrar sus secretos al viento. «Carmen», dijo Teresa, sosteniendo su taza con ambas manos, «quiero que sepas que los últimos 17 años han sido los mejores de mi vida. Criar a una hija sin haberla parido fue el regalo más grande que la vida me pudo dar». «Teresa, eres tú quien me regaló una vida», respondí, sintiendo un nudo en la garganta. «Sin ti, yo habría estado perdida». Ella sonrió, esa sonrisa tranquila que siempre me había hecho sentir que todo estaría bien. «No estabas perdida, cariño. Solo necesitabas a alguien que creyera en ti mientras aprendías a creer en ti misma». Esa noche me quedé otra vez, durmiendo en mi vieja cama en el cuarto que había sido mío durante la adolescencia. Fue la última vez que la vi viva. ¿Has tenido despedidas perfectas sin saber que eran despedidas? El martes por la mañana, cuando no contestó su teléfono después de 2 horas de intentar comunicarme con ella, usé mi llave de emergencia para entrar al apartamento. La encontré en su cama,
acostada de lado como si simplemente estuviera durmiendo profundamente, con una expresión de paz que nunca la había visto tener en vida. El médico de emergencias que llegó con la ambulancia me explicó que había sido un infarto masivo, probablemente durante su sueño. No sufrió, me aseguró. Fue instantáneo. Pero esas palabras trajeron poco consuelo cuando me di cuenta de que la persona más importante de mi vida se había ido para siempre. Los días siguientes pasaron en una nebulosa de arreglos funerarios, llamadas telefónicas y la tarea aplastante de notificar a todos los que la conocían. Mis hermanos llegaron desde sus respectivas vidas, súbitamente convirtiéndose en dolientes principales de una mujer que habían visitado tal vez 10 veces en los últimos 5 años. Carlos tomó el control de los arreglos funerarios, discutiendo con el director sobre costos y opciones como si estuviera negociando la compra de un coche. Miguel pasó la mayor parte del tiempo al teléfono con su nueva novia, explicándole por qué no podría llevarla a algún evento social ese fin de semana. ¿Has visto cómo algunas personas convierten incluso los funerales en oportunidades para mostrar una imagen que no se corresponde con la realidad? Durante el velorio, observé con una mezcla de dolor y disgusto cómo mis hermanos interpretaban el papel de sobrinos afligidos para amigos y conocidos de Teresa que no los habían visto en años. Carlos contaba anécdotas inventadas sobre conversaciones recientes que nunca habían tenido. Miguel lloraba dramáticamente para las cámaras de los teléfonos, pero se secaba las lágrimas inmediatamente cuando pensaba que nadie lo miraba. Los compañeros de trabajo de Teresa, sus vecinos, las personas del mercado que la conocían desde hacía décadas, me ofrecían sus condolencias con historias reales sobre su amabilidad, su generosidad discreta, su sonrisa genuina. El contraste entre estos recuerdos auténticos y la actuación de mis hermanos era doloroso de presenciar. La mañana del funeral amaneció gris y drizzlosa, un clima que parecía reflejar perfectamente mi estado emocional. La iglesia de San Jerónimo el Real se llenó de personas que habían sido tocadas por la vida de Teresa de maneras que yo estaba empezando a descubrir. Había antiguos estudiantes universitarios a quienes había ayudado con préstamos sin interés para completar sus estudios. Familias del vecindario cuyos niños habían recibido regalos anónimos de Navidad durante tiempos difíciles. Empleados de su empresa que hablaban de ella como la jefa más justa y comprensiva que habían tenido. Cada historia que escuchaba añadía una nueva dimensión a la mujer que creía conocer completamente. Teresa había estado viviendo una vida de generosidad silenciosa que se extendía mucho más allá de nuestra pequeña familia de 2. Has descubierto después de perder a alguien que su impacto en el mundo era mucho mayor de lo que sabías. Una semana después del funeral, recibí una llamada que cambiaría todo. Fernando Ruiz, el notario de Teresa, me pidió que fuera a su oficina para la lectura oficial del testamento, junto con Carlos y Miguel. Su voz tenía un tono profesional pero gentil que me hizo sentir que había noticias importantes esperándome. Solo necesito que sepas, añadió antes de colgar, que Teresa era una mujer muy sabia, que tomó decisiones muy reflexivas. Sea lo que sea que escuches mañana, recuerda eso. Pasé esa noche en el apartamento de Teresa, que ahora parecía más silencioso que nunca. Caminé por las habitaciones tocando objetos que habían sido parte de nuestra vida cotidiana a la tetera donde preparábamos nuestro té nocturno. Los libros de cocina manchados de salsa de tomate, donde habíamos aprendido a hacer platos que nunca dominamos completamente. Las fotografías de nuestra pequeña familia de 2 que decoraban cada superficie disponible. En su escritorio, aún cerrado desde la noche que había estado organizando papeles, encontré una nota con mi nombre escrita en su caligrafía elegante. Con manos temblorosas, la abrí. Carmen, si estás leyendo esto, significa que mi corazón finalmente se rindió y me fui a reunir con tus padres. No llores demasiado por mí, cariño. He vivido una vida plena y he tenido el privilegio de verte convertirte en la mujer extraordinaria que eres hoy. Mañana vas a escuchar noticias que te van a sorprender. Recuerda que todas las decisiones que tomé, las tomé con amor y con la certeza de que tú tienes el carácter y la sabiduría para hacer lo correcto. Confía en ti misma, como yo siempre he confiado en ti.
Con todo mi amor, Teresa. ¿Has recibido alguna vez un mensaje de alguien que ya no está, que te preparó para lo que estaba por venir? La mañana de la lectura del testamento llegué temprano a la oficina del notario, vestida con el mismo traje negro del funeral. La oficina de Fernando Ruiz estaba ubicada en un edificio histórico del centro de Madrid, con muebles de cuero gastado y estanterías llenas de libros legales que llegaban hasta el techo alto, con molduras ornamentadas. Fernando me recibió con una expresión seria pero amable. Era un hombre de unos 55 años, con cabello completamente gris y ojos azules que inspiraban confianza inmediatamente. Carmen, me dijo, estrechando mi mano con ambas suyas, lamento profundamente tu pérdida. Teresa me habló de ti constantemente durante los últimos 20 años. Estaba tan orgullosa de la mujer en que te habías convertido. Su sinceridad me conmovió casi hasta las lágrimas, pero logré mantener la compostura. Gracias, Fernando. Teresa mencionaba a menudo lo mucho que respetaba su consejo. Antes de que pudiéramos continuar, la puerta de vidrio esmerilado se abrió y entraron mis hermanos juntos. Carlos llevaba un traje caro que probablemente había comprado específicamente para la ocasión, consultando su reloj de marca cada pocos segundos con impaciencia ostentosa. Miguel venía vestido de manera más casual, con una camisa parcialmente metida en jeans que habían visto mejores días, pero llevaba gafas de sol en interiores como si fuera una estrella de rock. Bueno, vamos al grano, anunció Carlos sin molestarse en saludarme siquiera. Todos sabemos cómo funciona esto. Teresa nos quería a todos por igual, así que supongo que dividiremos todo en 3 partes iguales. Miguel asintió con arrogancia. Exacto, familia es familia. Y francamente, Carmen, tú ya viviste con ella todos estos años, así que de cierta forma ya tuviste tu parte. ¿Puedes creer la presunción? ¿Has tenido familiares que asumieron cosas sin siquiera hacer preguntas? Fernando los miró con una expresión que no pude descifrar completamente, algo entre sorpresa y lástima. Por favor, tomen asiento. Hay algunas cosas que necesitan saber antes de proceder con la lectura oficial. Nos sentamos alrededor de una mesa de caoba pulida que reflejaba la luz de las lámparas de escritorio. Fernando se sentó a la cabecera, abrió un portafolio de cuero grueso y ajustó sus anteojos de lectura. Antes de comenzar, dijo con voz clara y profesional: quiero aclarar que Teresa Martínez estaba en completo uso de sus facultades mentales cuando actualizó su testamento el año pasado. Fue minuciosa en sus consideraciones y completamente explícita en sus deseos. Tengo documentación médica que lo certifica y varios testigos que pueden confirmar su competencia mental. Carlos bufó impaciente. Solo léelo, Fernando. Conocemos a Teresa desde hace décadas. Era una mujer simple, con ahorros modestos. Procedimiento de herencia estándar. Miguel se reclinó en su silla con una sonrisa presumida. Probablemente tenga unos 200,000 euros ahorrados después de toda una vida de trabajo. 60,000 para cada uno. No está mal para un día de trabajo. Fernando ignoró las interrupciones y comenzó a leer con voz clara y autorizada. Yo, Teresa Martínez Ruiz, ciudadana española con documento de identidad número 12.345.678, X, estando en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, declaro este mi último testamento y voluntad. ¿Has estado alguna vez en una habitación donde podías sentir que algo grande estaba a punto de cambiar para siempre? El lenguaje legal formal continuó durante varios minutos, con Fernando detallando revocaciones de testamentos anteriores, nombramiento de albacea y otros tecnicismos que hicieron que mis hermanos se movieran impacientes en sus asientos. Finalmente, llegamos a la sección que todos esperábamos. Por lo tanto, lego la totalidad de mi patrimonio, incluyendo pero no limitándome a mis cuentas bancarias, por valor de aproximadamente 3.2 millones de euros. Mi cartera de inversiones valorada en aproximadamente 9.8 millones de euros. Todas mis propiedades inmobiliarias, incluyendo mi residencia principal, valorada en 1.1 millones de euros, y mi casa de campo en Ávila, valorada en 400,000 euros. Así como mis participaciones en varias empresas por valor de aproximadamente 1.5 millones de euros. A mí,
Querida ahijada Carmen González Vázquez. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar el tic-tac del reloj antiguo en la pared. Dejé de respirar por un momento, segura de que había escuchado mal. Fernando continuó, específicamente y con intención deliberada. No dejo provisión alguna para mis sobrinos Carlos González Vázquez y Miguel González Vázquez, ya que he proporcionado asistencia financiera durante sus vidas adultas sin reciprocidad de afecto genuino o atención personal. Espera, ¿qué? Balbuceó Miguel, su rostro perdiendo todo el color. ¿16 millones de euros? ¿De dónde salió todo ese dinero? Carlos se puso de pie tan abruptamente que su silla se volcó hacia atrás con un golpe que resonó en la oficina silenciosa. Esto es ridículo. Teresa vivía como una pensionista normal. ¿De dónde diablos sacó 16 millones? ¿Te imaginas descubrir que alguien que conocías como persona de clase media modesta era, en realidad, multimillonaria? Fernando recuperó calmadamente la silla volcada antes de continuar. Si me permiten, Teresa también grabó un mensaje en video para explicar sus decisiones directamente. Presionó un botón en un control remoto y la pantalla grande en la pared se iluminó. Mi corazón se apretó dolorosamente al ver a Teresa aparecer, sentada en su sofá familiar, con la misma blusa azul que le había regalado en su último cumpleaños. «Si están viendo esto», comenzó Teresa con su voz serena que conocía tan bien. «Significa que mi corazón finalmente se rindió y me fui a encontrar con Ana y Roberto. Quiero explicar mis decisiones personalmente para evitar malentendidos o resentimientos innecesarios. Carlos y Miguel», continuó Teresa, mirando directamente a la cámara. «Los he amado como a los hijos que nunca tuve, pero durante años he observado con creciente preocupación los valores que han elegido abrazar. Han priorizado el dinero sobre las relaciones, me han visto como un recurso a explotar más que como una figura familiar a respetar y amar». El video continuó con Teresa detallando específicamente años de comportamientos que había documentado. Préstamos solicitados pero nunca devueltos, visitas que coincidían suspiciosamente con necesidades financieras, comentarios despectivos sobre su estilo de vida anticuado y despilfarrador, cuando se negaba a financiar sus esquemas para enriquecerse rápidamente. Carmen, por otro lado, dijo Teresa, y su expresión se suavizó completamente. Ha demostrado consistentemente los valores que Ana y Roberto habrían querido ver en sus hijos. Ha elegido una carrera de servicio a otros a pesar del salario modesto. Me ha visitado no porque quisiera algo, sino porque genuinamente se preocupaba por mi bienestar. Ha construido una vida basada en propósito y compasión, no en ambición material. ¿Has visto alguna vez a alguien describir con perfecta claridad diferencias de carácter que tú habías notado, pero nunca habías sabido cómo articular? El mensaje de Teresa continuó durante 15 minutos más, explicando cómo había construido su fortuna a través de décadas de inversiones disciplinadas y vida frugal. Había empezado comprando acciones de empresas españolas sólidas en los años 80, cuando el mercado estaba subvaluado después de la transición democrática. Había reinvertido dividendos religiosamente, diversificado internacionalmente antes de que fuera popular, y nunca había vendido por pánico durante las crisis. El dinero, explicó Teresa, fue siempre un medio para un fin, nunca el fin en sí mismo. Mi objetivo era crear seguridad para mi familia y oportunidades para ayudar a otros. Confío en que Carmen entenderá esta responsabilidad y usará estos recursos sabiamente, no para comprar lujos innecesarios, sino para amplificar el bien que ya está haciendo en el mundo. Cuando la pantalla se oscureció, Carlos explotó en una furia que había estado conteniendo durante todo el video. «Esto es una estafa completa». Ella estaba claramente senil. Nadie en su sano juicio dejaría 16 millones a una enfermera. Miguel se unió inmediatamente. Exacto. Carmen la manipuló, la aisló de nosotros y la convenció de que éramos malas personas. Fernando permaneció perfectamente calmado, como si hubiera esperado exactamente esta reacción. Anticipé esa respuesta. Teresa se sometió a evaluaciones cognitivas exhaustivas antes de finalizar este testamento, con múltiples doctores independientes, certificando su plena competencia mental. Abrió otra carpeta
y sacó un fajo de documentos médicos. Additionalmente, mantuvo registros detallados durante años de cada interacción familiar, cada solicitud de dinero, cada visita. Está todo documentado meticulosamente. ¿Has visto alguna vez a alguien que había estado preparándose meticulosamente para un momento como este durante años? Patricia, la esposa de Carlos, que hasta ese momento había permanecido silenciosa, súbitamente cambió su táctica a la manipulación emocional. Carmen, cariño, entiendes que esto no está bien. Teresa estaba confundida. Este dinero debería beneficiar a toda la familia, no solo a ti. Su voz se volvió melosa, casi maternal. Seguramente vas a compartirlo con nosotros, ¿verdad? Somos familia, después de todo. Me sentí acorralada con todas las miradas puestas en mí. Las últimas 2 horas habían sido un torbellino de información que aún estaba tratando de procesar. Teresa, mi modesta madrina que recortaba cupones y compraba ropa en rebajas, había acumulado una fortuna de 16 millones de euros y me la había dejado toda a mí. Joan, necesito tiempo para procesar esto, logré decir. No tenía idea de que Teresa haría algo así. ¿Tiempo para qué?, gritó Carlos, su autocontrol completamente perdido. Ese dinero debería dividirse equitativamente o ser manejado por alguien con experiencia empresarial real. Por supuesto, refiriéndose a sí mismo. Miguel, emboldecido por la furia de Carlos, se acercó a mi silla. Carmen, hermana, seamos realistas. Tú eres enfermera. ¿Qué vas a hacer con 16 millones de euros? Ni siquiera sabes cómo manejar ese tipo de dinero. Fernando se interpuso suavemente entre Miguel y yo. No tienes que decidir nada hoy, Carmen. Mi oficina manejará todos los asuntos inmediatos relacionados con el patrimonio. Me entregó un sobre grueso que parecía pesar más de lo que debería. Esto contiene todos los documentos relevantes, llaves de las propiedades de Teresa, información de contacto de sus asesores financieros y números de todas sus cuentas. También incluye una carta personal que me pidió que te entregara después de la lectura oficial. ¿Qué harías tú en mi situación? ¿Cómo procesarías descubrir que de repente eras multimillonaria? La reunión se disolvió en caos después de eso. Carlos comenzó a hacer amenazas sobre contratar abogados para contestar el testamento. Miguel alternaba entre súplicas patéticamente emocionales y acusaciones de manipulación. Patricia trataba de convencerme de que hacer lo correcto para la familia era obviamente dividir la herencia. Fernando finalmente pidió a todos que se calmaran o que se fueran de su oficina. Este es un lugar de negocios profesional, no un circo. Declaró con una autoridad tranquila pero firme que silenció inmediatamente a mis hermanos. Cuando salimos del edificio, Carlos me agarró del brazo con más fuerza de la necesaria. Esta conversación no ha terminado, Carmen, me dijo, su aliento oliendo a café y frustración. Ven a nuestra casa esta noche a las 8. Vamos a resolver esto como familia. Su tono dejaba claro que no era una invitación, sino una orden. Miguel asintió agresivamente. Más vale que vengas, Carmen. Tenemos mucho de qué hablar. Asentí débilmente, demasiado abrumada para discutir. Los vi alejarse hacia sus coches, probablemente ya planeando estrategias para conseguir lo que consideraban su parte de la herencia de Teresa. Cuando me quedé sola en la acera, la realidad comenzó a asentarse lentamente. En el transcurso de una mañana, había pasado de ser una enfermera con dificultades económicas a ser multimillonaria. Tenía propiedades que no había visto nunca, cuentas bancarias con números que no podía ni comprender completamente, y una responsabilidad que se sentía más pesada que cualquier carga física que hubiera llevado. ¿Has tenido algún momento en tu vida donde todo cambió tan rápidamente que te sentiste como una persona completamente diferente? Pasé la tarde conduciendo sin rumbo por Madrid, necesitando tiempo para procesar lo que había pasado. El sobre de Fernando permanecía sin abrir en el asiento del pasajero, como una bomba de tiempo emocional que aún no estaba lista para detonar. Finalmente me detuve en el Parque del Retiro y caminé hasta el estanque donde Teresa y yo solíamos alimentar a los patos los domingos por la tarde cuando yo era adolescente. Me senté en nuestro banco favorito y abrí la carta personal que Fernando había mencionado.
La caligrafía elegante de Teresa llenaba 3 páginas completas. Mi querida Carmen, si estás leyendo esto, significa que finalmente has descubierto mi secreto mejor guardado. Durante más de 30 años, he estado construyendo algo más grande que una fortuna personal. He estado construyendo un legado de posibilidades. Cada euro que invertí, cada sacrificio que hice, cada decisión financiera que tomé, la tomé pensando en este momento. No porque quisiera hacer rica a mi familia, sino porque quería crear oportunidades para que alguien con el corazón correcto pudiera hacer una diferencia real en el mundo. Carlos y Miguel son buenos hombres en el fondo, pero han sido corrompidos por la idea de que el dinero puede resolver problemas que solo el carácter puede resolver. Les he prestado más de 50,000 euros a lo largo de los años, dinero que nunca me devolvieron pero que tampoco les pidió. Esperaba que eventualmente entenderían que el valor real de una persona no se mide en su cuenta bancaria, sino en cómo trata a otros cuando no tiene nada que ganar. Tú, mi querida niña, has demostrado una y otra vez que tu valor viene de adentro. Has elegido una carrera que salva vidas en lugar de una que genera dinero. Has cuidado de mí no porque esperaras una recompensa, sino porque genuinamente te preocupabas por mi bienestar. Has construido una vida basada en servir a otros, y eso es exactamente el tipo de persona en quien confío para amplificar el bien en el mundo. Este dinero no es un regalo, Carmen. Es una herramienta en una oportunidad, una responsabilidad. Úsalo para continuar el trabajo que tus padres comenzaron, a hacer del mundo un lugar mejor para los niños, que luchan contra enfermedades que no entienden. Úsalo para ayudar a estudiantes brillantes que tienen sueños pero no recursos. Úsalo para apoyar a familias que necesitan una segunda oportunidad. Pero también úsalo para cuidarte a ti misma. Compra una casa donde puedas crear nuevos recuerdos. Viaja a lugares que siempre soñaste ver. Encuentra amor. Ten hijos si los quieres. Vive una vida plena y feliz. El dinero solo tiene valor si nos permite vivir auténticamente. Sé que tus hermanos van a presionarte para compartir esta herencia. Es su derecho como familia tratar de persuadirte, pero también es tu derecho tomar la decisión que creas correcta. Yo tomé mi decisión basándome en décadas de observación, y confío en que tú tomarás la tuya basándome en tu propio corazón y tu propia sabiduría. Te amo como a la hija que nunca tuve, y estoy orgullosa de la mujer en que te has convertido. Usa estos recursos sabiamente, pero no dejes que se conviertan en una carga que te impida vivir plenamente. Con todo mi amor eterno, Teresa. ¿Has recibido alguna vez una carta que cambió completamente cómo entendías tu propio propósito en la vida? Para cuando terminé de leer la carta, tenía lágrimas corriendo por mi rostro, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de comprensión, de gratitud y también de una responsabilidad que comenzaba a sentirse menos aplastante y más como una oportunidad extraordinaria. Teresa no me había dejado dinero. Me había dejado la posibilidad de vivir una vida que importara a una escala que nunca había imaginado posible. A las 7:45 llegué a la casa de Carlos y Patricia en Pozuelo de Alarcón, una urbanización de casas grandes, con jardines perfectamente cuidados por empresas de jardinería. Su casa era impresionante pero fría. Todo líneas modernas y superficies relucientes diseñadas para impresionar a los invitados, más que para crear un hogar acogedor. Miguel ya había llegado y pude ver a través de las ventanas que toda la familia estaba reunida en el salón formal. Respiré profundamente, agarré el sobre de Fernando con todos los documentos y toqué el timbre. Carlos abrió la puerta inmediatamente, como si hubiera estado esperando junto a ella. Finalmente, dijo, sin molestarse con saludos: Entra, Ann, tenemos mucho de qué hablar. La sala formal estaba configurada como una sala de juntas corporativa. Carlos se había posicionado de pie junto a la chimenea, claramente habiendo elegido la posición que le daba más autoridad visual. Patricia estaba sentada en el borde de un sillón de diseño incómodo, con una expresión que mezclaba simpatía falsa con avidez apenas disimulada. Miguel estaba desparramado en el sofá de cuero, revisando su teléfono, pero levantó la vista cuando entré. ¿Has estado alguna vez en una situación donde sabías que estaba siendo preparada para una emboscada emocional? Siéntate, Carmen, dijo Carlos.
señalando una silla que habían colocado estratégicamente frente a todos ellos. Era como estar en un juicio donde yo era simultáneamente la acusada y el premio. Seamos realistas sobre esta situación, comenzó Carlos, usando la voz autoritaria que probablemente empleaba para intimidar a clientes en su concesionario. Teresa obviamente no estaba pensando con claridad. 16 millones de euros es una responsabilidad enorme, demasiado para una persona sola. Patricia asintió vigorosamente, como si hubieran ensayado esta presentación. Cariño, manejar esa cantidad de dinero requiere experiencia, conocimientos financieros, conexiones empresariales. Carlos tiene todo eso. Miguel se unió desde el sofá. Y yo tengo ideas, Carmen. Ideas que podrían multiplicar esa fortuna. Mi nueva plataforma de criptomonedas podría generar retornos del 300% en el primer año. Los escuché presentar su caso durante 20 minutos. Era una producción coreografiada, diseñada para convencerme de que era demasiado incompetente para manejar la herencia de Teresa. Que ellos eran las personas obviamente calificadas para ayudarme a administrarla, y que resistirse a su plan era egoísta e irresponsable. Aquí está lo que proponemos, dijo Carlos, como si estuviera cerrando una venta de automóvil. Firmas los documentos transfiriendo la herencia a una cuenta conjunta que yo manejaré como administrador financiero de la familia. Todos recibirán su parte apropiada. Tú mantendrías el 20%, que sigue siendo más de 3 millones de euros. Más que suficiente para alguien con tus necesidades modestas. ¿20%? Pregunté, encontrando mi voz por primera vez desde que había llegado. Es extremadamente generoso, añadió Patricia rápidamente. La mayoría de las personas en tu posición no recibirían ni eso, pero somos familia. ¿Has visto cómo algunas personas pueden presentar su codicia como generosidad hacia ti? Miguel se inclinó hacia adelante con entusiasmo. Carmen, 3 millones te comprarían una casa bonita, un coche nuevo, y podrías seguir trabajando como enfermera, si eso te hace feliz. Mientras tanto, Carlos y yo podríamos usar el resto para inversiones serias que beneficiarían a toda la familia a largo plazo. Lo que más me molestaba no era solo su avaricia transparente, sino su completa falta de respeto por los deseos explícitos de Teresa. Estaban sentados en una sala hablando de dividir el dinero de una mujer que había sido específica sobre por qué había tomado las decisiones que había tomado. Teresa explicó muy claramente en su video por qué tomó estas decisiones. Dije finalmente, ¿no creen que deberíamos respetar sus deseos? Carlos se rió con amargura. Teresa era una solterona que vivía en un mundo de fantasía, donde las buenas intenciones importan más que la experiencia práctica. Este es el mundo real, Carmen. El mundo real, añadió Miguel, donde 16 millones de euros en las manos equivocadas podrían perderse en malas inversiones o estafas en cuestión de años. Patricia se acercó a mi silla y puso su mano en mi brazo con una familiaridad falsa que me hizo estremecer. Querida, sabemos que quieres hacer lo correcto. Por eso estamos aquí, para ayudarte a tomar la decisión responsable. Conforme la noche avanzaba, sus tácticas se volvieron más agresivas. Cuando la lógica no funcionó, cambiaron a la culpa emocional. Cuando la culpa no funcionó, comenzaron con las amenazas veladas sobre lo que pasaría si no cooperaba. Mira, Carmen, dijo Carlos alrededor de las 10 de la noche, su paciencia finalmente agotándose, podemos hacer esto de manera fácil o difícil. O firmas los papeles voluntariamente y mantenemos esto en familia, o tendremos que contestar el testamento legalmente. ¿Has estado alguna vez en una situación donde familiares te amenazaron con acciones legales para conseguir lo que querían? Miguel añadió su propia amenaza. Y cuando contestemos el testamento, todo se hará público. Cada detalle de las finanzas de Teresa, cada peso que te dio durante los años, cada influencia que pudiste haber ejercido sobre ella. ¿Realmente quieres que todo eso salga en los tribunales? Era un farol. Y yo lo sabía. Fernando había sido muy claro sobre lo sólido que era el testamento de Teresa, sobre toda la documentación que había preparado para exactamente esta situación. Pero aún así,
La idea de una batalla legal pública era intimidante. Patricia cambió a una última táctica de manipulación emocional a Carmen. Cariño, piensa en lo que esto está haciendo a la familia. Teresa está muerta, pero nosotros seguimos aquí. ¿Realmente quieres que el dinero destruya las únicas relaciones familiares que te quedan? Era el argumento más manipulativo de todos, porque tenía un grano de verdad. Yo no quería estar sola en el mundo. La idea de perder completamente a mis hermanos, por problemáticos que fueran, era aterradora. Pero entonces recordé algo que Teresa me había dicho una vez cuando era adolescente, y estaba siendo presionada por compañeros de clase para hacer algo que sabía que estaba mal en Carmen. A veces mantenerse fiel a tus valores significa estar sola temporalmente, pero comprometer tus principios para mantener relaciones tóxicas significa estar sola para siempre, incluso cuando estás rodeada de gente. A las 11 de la noche, Carlos finalmente perdió completamente la paciencia. Se dirigió a su escritorio, imprimió un documento que había estado preparando en su computadora y lo puso delante de mí con más fuerza de la necesaria. Firma esto. Demandó ahora. El documento era crudo, pero legalmente comprensible. Una transferencia completa de todos los derechos de herencia a un fideicomiso familiar que sería administrado exclusivamente por Carlos. A cambio, yo recibiría un porcentaje a ser determinado más tarde, sujeto completamente a su discreción. ¿Puedes creer que habían preparado documentos legales antes de siquiera hablar conmigo? Leí el documento cuidadosamente, notando todas las formas en que me dejaría, completamente sin poder de decisión sobre los recursos que Teresa específicamente había querido que yo controlara. Era una capitulación total disfrazada como un arreglo familiar. No, dije simplemente, empujando el papel de regreso hacia Carlos. ¿Che? Preguntó, como si no hubiera escuchado correctamente. DJ, no voy a firmar esto. El silencio que siguió fue tenso y peligroso. Carlos se puso rojo, Patricia se veía genuinamente choqueada y Miguel dejó caer su teléfono. «Carmen», dijo Carlos, su voz baja pero cargada de amenaza, «tienes una decisión que hacer ahora mismo. O firmas ese papel y sigues siendo parte de esta familia, o tomas tu herencia y te consideras desheredada de nosotros. No puedes tener ambas cosas». ¿Qué habrías hecho tú? ¿Habrías cedido a la presión para mantener la paz familiar? Era el ultimátum que había estado temiendo, pero también de alguna manera esperando. En ese momento me di cuenta de algo que había estado negando durante años en estos. No eran actos de desesperación de personas que me amaban. Era el comportamiento calculado de personas que nunca me habían visto como familia real, solo como un medio para conseguir lo que querían. No voy a firmar, repetí, poniéndome de pie. Teresa tomó sus decisiones por buenas razones, y voy a honrar su confianza en mí. Carlos se acercó a mí, su cara a centímetros de la mía. Entonces vete de mi casa ahora mismo y no regreses nunca. Carlos, dijo Patricia, como si estuviera procediendo demasiado rápido. No, la cortó Anella. Ha tomado su decisión. Eligió el dinero sobre la familia. Miguel se levantó del sofá por primera vez en toda la noche. Espero que disfrutes siendo rica y sola, Carmen, porque eso es lo que serás para el resto de tu vida. Recogí mi bolso y me dirigí hacia la puerta. Ninguno de ellos se movió para detenerme o para suavizar el ultimátum. En el umbral, me di la vuelta una última vez. Yo no elegí dinero sobre familia, dije.